¿Cómo planteó y practicó el obispo Pedro Casaldáliga el diálogo interreligioso e intercultural y cuál es su teología de las religiones? Con frecuencia él habló de ecumenismo y macroecumenismo. Tiene conciencia de que no vivimos en tiempos de cultura, religión y espiritualidad únicas, sino en una época caracterizada por el pluriverso religioso, cultural y étnico y por la biodiversidad. Lo experimenta y comprueba en la realidad de Amerindia, continente en el que dicho pluriverso quizás sea más pronunciado que en otros ámbitos geoculturales. Efectivamente, en Amerindia se entrecruzan numerosas etnias, religiones, culturas, espiritualidades, cosmovisiones. Si bien muchas de ellas han sido y siguen siendo sofocadas, silenciadas, humilladas, negadas o sacrificadas por la fuerza colonizadora del cristianismo, y por la imposición violenta de un monoteísmo rígido que calificaba de bárbaras y falsas otras formas religiosas distintas de él, y de infieles, paganos e idólatras a sus seguidores. El monoteísmo se comportó como una religión arrogante y despectiva hacia otras formas religiosas. Deicida, porque mató a los dioses de las religiones originarias. Epistemicida, porque destruyó los saberes de los pueblos ancestrales. Biocida, porque depredó la naturaleza con la que vivían armónicamente sus moradores y la puso al servicio de la voracidad de los conquistadores. Genocida, porque eliminó pueblos enteros. En Amerindia existe una asimetría en la relación entre las religiones caracterizada por la hegemonía del cristianismo. A dicha asimetría le es aplicable lo que Eduardo Galeano afirma de la actitud de la cultura dominante ante las comunidades indígenas y negras. La cultura dominante admite a los indígenas y a los negros como objeto de estudio, pero no los reconoce como sujetos de la historia. Tienen folclore, no cultura. Practican supersticiones, no religiones. Hablan dialectos, no idiomas. Hacen artesanías, no arte. Y yo, añado, son naturaleza salvaje, no cultivan la naturaleza. Tienen ídolos, no dioses. Practican cultos idolátricos, no ritos sagrados. Tienen supersticiones, no sacramentos. Poseen usos ancestrales, no conocimientos. Hacen magia, no ciencia. Son contemplativos, no activos. Viven anclados en el pasado, sin perspectiva de futuro. La actitud de Casaldáliga fue bien distinta. No impuso su fe ni afirmó que su religión fuera la única verdadera. Todo lo contrario, respetó y compartió las cosmovisiones, espiritualidades y sabidurías de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Reconoció sus religiosidades y entró en diálogo con ellas sin arrogancia ni complejo alguno de superioridad y sin establecer valoraciones y jerarquías previas que las situaran en el último lugar de la tipología de las religiones, sino en actitud de igualdad. Aquí radica su originalidad. Los diálogos interreligiosos que tienen lugar en el norte global suelen ser muy selectivos. Se llevan a cabo entre las llamadas arrogantemente grandes religiones o religiones universales, monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, místicas, hinduismo y budismo, y a veces las sapienciales, taoísmo y confucianismo, con exclusión de las consideradas religiones minoritarias locales o calificadas despectivamente de animistas. Son diálogos, por tanto, entre religiones hegemónicas, legitimadoras de los poderes económicos, políticos, religiosos. Suelen ser asimismo encuentros elitistas y patriarcales, ya que se desarrollan entre las autoridades y los líderes religiosos varones, con escasa participación de sus respectivas comunidades y sin consulta previa. Similar orientación tiene la teología del pluralismo religioso, que da prioridad a las aportaciones de las grandes religiones y apenas considera las experiencias y reflexiones de las demás religiones como portadoras de salvación. Sin embargo, en los diálogos y encuentros interreligiosos interculturales e interétnicos que realizó Monseñor Casaldáliga,
dio prioridad a las cosmovisiones, espiritualidades, ritos y religiones de su entorno, indígenas, afrodescendientes y campesinos, y a las propias comunidades. Encuentros a partir de las experiencias de sufrimiento ecumano y de las luchas por conseguir una sociedad sin discriminación ni violencia estructural, una tierra sin males. En San Félix de Arayagua, su diócesis, don Pedro se encontró con 3 problemas: la lucha por la tierra, la esclavitud a la que era sometido el pueblo afrodescendiente y los indígenas deportados y marginalizados. La respuesta no podía venir solo del cristianismo, tenía que ser interreligiosa, intercultural, interétnica. Era necesario contar con las comunidades indígenas y negras, empezando por reconocer sus orígenes, su identidad cultural, sus tradiciones y sobre todo sus experiencias de opresión multisecular y de resistencia contra los conquistadores y posteriores colonizadores. Así, fueron acompañadas en sus luchas por la liberación. Se pedía perdón por las masacres cometidas en nombre del Dios supuestamente cristiano y se hacía propósito de enmienda.